Vamos a empezar el trabajo, esperando sin tener ningún tipo de problema. Ya saben que está totalmente prohibido pasar el IP y la contraseña, por seguridad. Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo. Ya hay a Malaca, muy bien. Malaca acaba de iniciar. Marcando su asistencia. Muy bien. A ver, Jared Jesús también regresando. Eh, bien, muy bien. Entonces, le decía, vamos a iniciar nuestro trabajo sin que tengamos ningún problema. ¿Ya? Para el día de hoy tenemos planificado, de acuerdo a nuestra sesión, nuestro material de trabajo, tenemos lo que es la compresión de lectura número 3, ¿no? Que se puede dividir en muchos casos la compresión de lectura, ¿verdad? Cuando nosotros llamamos una compresión de lectura, en primer lugar vamos allá a lo que es el tipo de texto con la ubicación y la idea principal, ¿no? Entonces de eso vamos a encontrar, vamos a trabajar la idea principal, ¿ya? Cuando hablamos de la idea principal vamos a ver dónde vamos a encontrar, puede estar al inicio, puede estar al intermedio, puede estar al final, o puede estar al final y al inicio, en ambos lugares, ¿no? Bien, entonces, dentro de entre un discurso que nosotros podemos tener, un discurso escrito, donde que vamos a expresar una idea, puede ser un argumento, que podemos tener y dentro de ello que es un conjunto de oraciones, ¿no? Entonces, este conjunto de oraciones que se va a formar se va a dividir en otro, por ejemplo, caso, otro párrafo, ¿ya? En los párrafos. Cada párrafo podríamos encontrar dentro de una idea, ¿no? Que pueda tener el autor, ¿no? Que nos puede brindar a cada uno de nosotros, para que nosotros podamos analizar. Si nosotros vamos a trabajar ensayos son otras cosas, ¿no? Cuando hablamos tipo de texto, hablamos del tipo de texto, puede ser eh, un texto descriptivo, un texto argumentativo, un texto periodístico, poético, ¿no? Informativo, argumentativo, científico, etc. ¿No? Todo tipo de texto podemos emplear. Y ahora, dentro de las ideas principales, justo que venía diciéndolo a ustedes, ¿cómo vamos allá a la idea principal? La idea principal normalmente vamos a encontrar al inicio, al final o intermedio. ¿Ya? Entonces, la idea principal de un texto es aquella cosa que expone su contenido, ¿no? Más importante prácticamente. Y dentro de ello vamos a encontrar que dentro, en este caso, esa idea va a ser una base donde la cual prácticamente vamos a tener donde vamos a encontrar las demás ideas que vamos a ver las secundarias. Entonces la idea principal es una idea general de todo el contenido del texto que nos quiere dar. ¿Ya? Entonces, para ello vamos a encontrar individuales. En primer lugar tenemos el texto analizante. Este texto analizante es porque vamos a encontrar la idea. ¿Cómo así? En este caso son aquellos cuya idea prácticamente principal que vamos a ver se encuentra en la parte inicial del texto, ¿no? Y de ahí se va a ir desarrollando todo un contenido para completar. Entonces ya sabemos, el texto inicial lo vamos al iniciar. Como vemos aquí, al inicio. ¿Ya? Al inicio. Muy bien. También tenemos el texto sintetizante. El texto sintetizante es una parte también donde este texto son aquellos que tienen la idea principal en la parte final. Al final tienen la idea principal, ¿no? Es decir, que estos textos, ¿qué cosas? Se inician exponiendo una idea particular, ¿no? Y de esa idea particular van a llegar a una idea principal, ¿ya? A una idea principal. Por eso estaría al final. Y cuando lo vemos, el texto sintetizante, analizante, que encontramos dos, uno. En este caso, vamos a encontrar prácticamente este texto sintetizante, analizante, vamos a encontrar vamos a encontrar primero señala un conjunto. Primero va a señalar el conjunto de ideas secundarias, ¿no? Y después vamos a encontrar lo que probablemente va a brindar un resumen de esta idea principal, ¿no? Y que a la vez se desarrollan en otras ideas secundarias. ¿Y dónde vamos a encontrar? En el medio, en el centro, ¿ya?
Y este es el texto encuadrado. Y el texto encuadrado, ¿qué vamos a encontrar? Cuando encontramos la idea principal, vamos a encontrar a la parte inicial del texto, se va a desarrollar y también vamos a encontrar en la parte final, en ambos, así como vemos al inicial y al final vamos a tener las ideas principales. Aplicando todos estos textos que hemos visto, tanto encuadrado, sintetizante, analizante, texto sintetizante, analizante, viendo todo esto, vamos a poder desarrollar nuestros textos que nos brindan aquí. Entonces, para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta qué cosa es un texto analizante, que es al inicio, ¿correcto? Un texto, también en otros textos encontramos el texto sintetizante, qué cosa está al final, ¿no? Al final. Y después tenemos el texto sintetizante y analizante, que está intermedio. Y la última es el encuadrado, que está al inicio para el final, ¿no? En todos lugares. Entonces, viendo así, vamos a pasar a desarrollar nuestros textos. Bien, texto 1. A ver, un lector. Ya saben que la evaluación viene desde la participación del estudiante, ¿ya? La evaluación no viene porque el estudiante en clase nada más. No, tiene que participar para que pueda tener sus notas. A ver, ¿alguien desea leer texto 1? Voy a ir anotando los alumnos que participan. A ver. Bien, ¿no encontramos? Bien. Para leer, profe. A ver, sí, para hacer lectura de texto 1. A ver, Gago. Sí, profe. Yo. A ver, texto 1. Descubierto en 1882 por el científico Robert Koch, que dio nombre al bacilo, la tuberculosis causa daños irreparables en los pulmones del ser humano y provoca cada año la muerte de 3 millones de personas en las áreas más deprimidas del mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la tuberculosis se contagia por inhalación de los bacilos contenidos en gotitas respiratorias despedidas por las personas enfermas cuando tosen o hablan, pero también por vía gastrointestinal a través de la leche contaminada por el microbio de la tuberculosis bovina. El bacilo afecta a los pulmones. En este caso se conoce como tuberculosis pulmonar, la cual provoca lesiones que pueden llegar a ser mortales, especialmente en el caso de los niños. Después de muchos años de estudio, después de muchos años de estudio, ay, después de muchos estudios, la entreptomicina y otros fármacos conocidos. Ya, después de muchos estudios, disculpe, la entreptomicina y los fármacos conocidos proporcionaron vacunas eficaces contra la dolencia, pero eran incapaces de atacar al bacilo Microbacterium tuberculosis en sus distintas frecuentes mutaciones. Como resultado, la enfermedad ha llegado a adquirir carácter de epidemia en numerosos países pobres, en los que de no invertirse la tendencia, habrán 200 millones de enfermos y 70 millones de muertos desde ahora hasta el 2020. Muy bien. Muy bien. ¿De qué trata el texto en primer lugar? La tuberculosis. De la tuberculosis. Ya, de la tuberculosis. Muy bien, Caro. Ya, Caro está participando. Ya, muy bien, de la tuberculosis. Correcto, ¿no? Y precisamente se centra en la tuberculosis, ¿no? Bien. Entonces, esta lectura nos basa en la tuberculosis, cómo atacó a esta enfermedad la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Y también nos brinda la forma, cómo se va a contagiar, ¿no? ¿Quién nos dice cómo se contagia? ¿Cómo se contagia? Al toser o también al hablar, ¿no? Al toser o también al hablar
Es la forma de contestar. ¿Pero qué me pide el texto? El tema del texto, ¿cuál será el tema del texto? Recuerda que el tema del texto tiene que funcionar solamente algo pequeño que puede acompañar un artículo. Pues decía, ¿de qué trata el texto? De la tuberculosis. Entonces, aquí será, el tema del texto será la tuberculosis, el bacilo de John, la Microbacterium tuberculosis, las enfermedades respiratorias, los bacilos en los pulmones. A ver, cuando hablamos de bacilo cuando hablamos de bacilo de Koch, ¿qué es? ¿No? Este es un científico, ¿no? Es un científico, ¿no? Que prácticamente va a descubrir el daño que ocasiona la tuberculosis. Pero no estamos hablando de él, ¿no? Aquí hablamos exclusivamente de la tuberculosis porque nos brinda cómo se contagia. Por lo tanto, no hablamos de Microbacterium tuberculum. Cuando hablamos de la Microbacterium tuberculum, hay que hablar de esta parte. Entonces, en esta parte también vamos a llegar todavía al estudio que hizo, ¿no? Bacilo Chong. El bacilos y los pulmones, cuando hablamos en este caso, hablamos obviamente de la afectación que se va a dar, pero los pulmones se van a afectar de acuerdo a la tuberculosis. Entonces, aquí el tema es la tuberculosis. Bien, tenemos otro texto para poder desarrollar. Bien, a ver, aquí hay alguien que desea leer el texto 2. Hay un voluntario, voluntaria. ¿Mm? Bien, ¿no vamos a encontrar? Bien. La naturaleza, nuestra ejemplos de capacidad superior que poseen algunos animales sobre el hombre. El olfato humano, ya, ya, yo mismo. El olfato humano es bastante primitivo y elemental en comparación con el de algunos animales. Cuando una persona camina descalza por un terreno cualquiera, como cada paso que da tierra, aproximadamente unos 4.000 millonésimas de gramo de olores. Parece insignificante, pero es muy grande si contamos las moléculas olorosas. Muchos millones que un perro podría rastrear fácilmente. En los arrecifes polarines, los morenas y los calamares libran una auténtica guerra de olores. Al oír sus enemigos que atacan por las noches, los calapópodos expulsan un líquido, pero no para envenenarse en nubes como durante el día, sino para anestesiar durante un tiempo el sentido olfativo del predador. Las capacidades olfativas de los animales pueden abrir nuevos caminos a tecnologías hoy desconocidas. Piénsese que el tronco de la antena de una mariposa que solo tiene un cuarto de milímetro de tamaño, está recubierto por no menos de 40.000 fibras nerviosas, de las que 35.000 dirigen las señales captadas por las células sensoriales del olfato hasta el cerebro. La antena de una mariposa posee unos 200.000 receptores de olores generales. Asombrante, los insectos reconocen perfectamente los olores en un código no bien conocido hasta ahora, pero que ellos pueden interpretar. Uno de los secretos de las mariposas que el hombre trata de descubrir es su sentido del olfato. En especial, un reducido grupo de sustancias que las mariposas hembras segregan en cantidades casi simbólicas
hasta 0,01 miligramos. Estas sustancias, producidas por glándulas endocrinas, atraen a los machos, los que encuentran a sus parejas, aunque éstas se hallen bajo tierra, en tal corteza de un árbol. El desarrollo de una propiedad así permitiría localizar fisuras en osoductos y oleoductos. Muy bien. Entonces, ¿el texto de qué trata exclusivamente? ¿El texto de qué nos habla? ¿Nos hablará del hombre? ¿Nos hablará la comparación del hombre con el animal? ¿Nos hablará del olfato del animal? Muy bien. Muy bien, Caro. El sentido del olfato de ciertos animales. Muy bien, correcto, ¿no? El sentido olfato. ¿No? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nos habla aquí de la mariposa, ¿no? De la mariposa, que el hombre está en descubrimiento, en busca de cómo, ¿no? Porque obviamente que del perro sí ya lograron descubrirlo, por eso que el perro hoy en día trabaja, o es parte, por ejemplo, de una investigación, porque ellos se detectan. Entonces, visto esta explicación pequeña, dice, según el texto, el uso del sentido olfativo, mira, de las mariposas ¿qué permitiría? ¿Quién nos va a permitir? Abrir nuevos caminos a la tecnología. Podría ser, ¿no? Que sí, porque obviamente sería un avance enorme, ¿no? Al descubrir. Identificar fisuras en los ductos. No, porque creo que en este caso con los sentidos olfativos de las mariposas no, especialmente vamos a llegar a lo que es explotar los gasoductos subterráneos. No, porque acá hablaba de una explotación que podemos descubrir. Bueno, podría ser, pero no tenemos acá que ver. Tener matrimonio más armónico, no, ¿qué tenía que ver el matrimonio con lo que es armónico con los sentidos olfativos de la mariposa? Ah, podría ser pues para buscar, bueno, la pareja ideal, ¿no? Pero no, un poco difícil. Evitar sustancias dañinas a la salud. Ya, pero claro, pero las sustancias dañinas creo que ya hoy en día son controlados porque todo, desde el niño ya conocen que eso es un peligro que no se puede hacer. Bien, entonces, con el olfato del sentido olfativo, depende de la mariposa, es algo importante que nos va a llevar. ¿Quién nos va a llevar? En este caso, dice que las mariposas tienen más de 200.000 receptores de olores generales. Imagínense la cantidad que nosotros ganaríamos o la ciencia ganaría para poder hacer tantos avances y gracias a eso podríamos descubrir muchas cosas. Gracias a eso podríamos tener, de repente, podríamos explotar los gasoductos, podemos identificar las fisuras, podríamos tener un matrimonio perfecto, podríamos evitar las sustancias dañinas con algunos casos, ¿no? Entonces, abrir nuevos caminos a la tecnología. ¿Ya? Abrir un nuevo camino a la tecnología. Según el texto, la cantidad de células sensoriales dedicadas al olfato de la mariposa aproximadamente ¿cuántos son aproximadamente? 35.000. 35.000. A ver, ¿qué Sí. nos dice la lectura? La lectura nos dice, ¿no? Dice 40.000 fibras nerviosas, de las que 35.000 dirigidas señalan captadas por las células sensoriales del olfato del cerebro. De repente algunos podrían decir, profesor, 20.000, ¿no? Como vemos acá. No es la antena de la mariposa, 20.000 receptores de olores. Es distinto a la otra, ¿no? Vamos a tener entonces 35.000, ¿no? No 20.000, 35.000. ¿Ya? 35. Muy bien, Pascuelo también está participando. Correcto. ¿En qué momento un
cefalópodo corre más riesgo. A ver, ¿en qué momento podrá correr más riesgo? Nos dice. A ver, ¿qué podríamos tener ahí? ¿Mm? En la noche. En la Durante la noche, noche. ¿no? Muy bien. En las noches, muy probable, ¿no? Dice, ¿no? En las noches. ¿Y qué cosa es un cefalópodo? ¿No? Cefalópodo. ¿Mm? Son prácticamente seres que están donde marinos, ¿no? Son marinos, moluscos. Entonces nos decía exclusivamente que en las noches tienen el mayor riesgo. Dice, en el texto, ¿qué significa la palabra elemental? Ajá, ¿qué significa la palabra elemental? ¿Será principal? ¿Será, qué cosa tenemos por elemental? En el texto, ajá, en el texto. ¿Quién nos brinda en el texto? Porque todo parte de la lectura. Todo parte de la lectura, ¿ya? No, nada es de que está saliendo de afuera, ¿no? Todo parte de aquí, del texto. ¿Quién nos dirá? ¿No? ¿Quién nos dirá cuando hablamos elemental exclusivamente? A ver, ¿qué será algo básico? ¿Qué será algo principal? ¿En qué está basado? El término, el término elemental en la lectura nos va a referir exclusivamente a algo básico, ¿ya? Que va a tener algo básico. Nos encontramos principal, básico. Ahí. Se me ha roto la puerta. Pero acá tengo esto. Ay, señor, este fue el último que te Es que a mano de Brisa, hay que cerrar el micrófono, hija. Bien. Correcto. Muy, hemos desarrollado ya un ejercicio. Vamos al siguiente texto. A ver, ¿quién le gusta leer texto 3? A ver, un lector, por favor. O lectora. A ver. ¿No hay ninguno? No, no participamos. Bien. Vamos a ver entonces. No tenemos voluntarios para leer. Ahí vamos a leer. La Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional desarrolló lo que se ha dado en llamar INCONTEM, acrónimo procedente de la expresión inglesa internacional comercial. TEM. Se pretendía con ello que, con la independencia de la nacionalidad de las partes del lugar geográfico de su uso, los implicados pudieran en todo momento saber cuáles eran los derechos y obligaciones de cada uno de ellos en un contrato de comercio determinado. Ay, ay, ay. Muy bien. Dice, los incontempt, bueno, usted que sabe más el inglés, carecen de toda fuerza normativa o legal. Ellos tienen reconocimiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial, lo que, para que sea de aplicación a un contrato determinado, este deberá especificarlo así. Los incontent contienen un total de 13 posiciones o tipo de cláusula diferente que pueden luego, mediante el uso de determinadas adiciones, modificarse parcialmente. Además, a lo largo, mira el término además, a lo largo de su existencia, ha sufrido sucesivos cambios y modificaciones para adaptarlos a los cambios en los usos comerciales, técnicas, avances tecnológicos, etc.
La última edición corresponde a 2010 y se halla todavía en vigor. Muy bien. ¿De qué trabaja el texto aquí? ¿De qué trata? ¿De qué trata aquel texto? A ver, vamos participando. ¿De qué trata el texto aquí? ¿Nos habla de qué cosa? Muy bien, ¿no? Nos habla Incoterm. Incoterm. ¿No? Muy bien, ¿no? Muy bien. Este viene Incoterm, que viene a ser prácticamente una expresión inglesa, ¿no? Una expresión inglesa. ¿Qué es lo que vamos a ver? Muy bien, entonces, en este caso nos dice que el desarrollo se ha dado a llamada, entonces, decir que tiene que ver la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, muy bien. El tema central abordado en el texto dice A. La Cámara de Comercio Internacional como ente regulador del comercio local. B. La publicación de leyes introducentes a la práctica del comercio internacional. Los 13 introducciones y la cláusula legal son normas estables para el comercio exterior. La carencia legal de los incoterms y la aplicación de los términos del contrato de compra y venta. La última, ninguna de las anteriores. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Como en sí se centra exclusivamente en el caso de lo que tenemos incoterm, entonces vamos, eso es lo que está llevando qué cosa, a que darle uso, ¿no? Es el incoterm dentro del comercio internacional que tuvimos, en la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, ¿qué viene a ser? Viene a ser una aplicación de este medio, ¿no? Que vamos a llevar a la práctica prácticamente en el comercio. Por lo tanto, en este caso tendríamos la D. Tenemos la D. Listo. Idea que resume el contexto del texto. Mira, idea que resume el contexto del texto. Muy bien, a ver. La creación de los incoterms por parte de la Cámara de Comercio Internacional es un mecanismo de comercio internacional el cual consta de 13 cláusulas que se puede usar en un contrato comercial. Que sí nos habla, que no sí nos habla. Los incoterms carecen de toda fuerza normativa o legal. No, en ningún momento nos dice que carecen. Dice, los incoterms contienen el total de 13 por posesiones o tipos de cláusulas diferentes que pueden luego, mediante el uso de determinadas adiciones, modificar la parcial, que suena mejor que la B, que suena mejor, porque ya, en la última, las últimas ediciones corresponden al 10 a 10, no, esto no. Mira, si usted vamos en la A, me dice, mira, la creación de código por parte de la de comercio, de Cámara de Comercio Internacional, nos dice que es un mecanismo de comercio. Por consta 13 cláusulas que le pueden usar en el contrato comercial, pero normalmente no dice que no vamos a usarlo, o ya es, no, nos dice que también que puede ser modificado, ¿no? Y al ser modificado, en este caso, sería la que más vamos a llegar a nuestra respuesta. ¿Entienden? Listo. Listo, ¿ya? Ya lo tenemos. Bien, seguimos con las preguntas. A ver, dice. Indique la alternativa correcta. A ver, la correcta dice, la Cámara de Comercio Internacional creó los incoterms para facilitar e incentivar el comercio entre países. Dice, la última versión de los incoterms es la publicada, es la publicada en el año 2010. Para que un contrato aplique uno de los incoterms, deberá especificarlo en su cláusula. No, ¿verdad? La que sí vamos a tener ahí, ¿qué cosa nos decía?
El texto nos habla de algo importante. Mira, si nosotros regresamos al texto, nos habla de algo importante. Mira, dice, la Comisión de Práctica de Comercio de Cámara de Comercio Internacional desarrolló lo que se ha llamado, ellos lo crearon. Ellos lo crearon. Y al crearlo ellos, entonces, la Cámara de Comercio Internacional creó para facilitar el intercambio de comercio, ¿no? Y la B dice, pero ya tenemos en la, esto sería una correcta. Esto sería una correcta. Y la 2 nos dice, la última versión sí, publicada en 2010, que también nos dice el texto, que es literal. Es un aspecto literal, ¿no? Mira, la última edición corresponde al 2010. ¿Se halla todavía? Es literal el texto. Entonces, en este caso, vendría a ser todavía publicada en el año 2010. Muy bien, entonces tenemos esto. Entonces, quienes son correctas son estas dos. Dice, es correcto según lo leído. A ver, es correcto según lo leído. Incotec es un acrónimo procedente de la locución inglesa International Commercial Terms. ¿No dice que es un acrónomo? ¿No decía que era un acrónomo? Mira aquí. Es un acrónomo procedente de la versión inglesa. Así como vamos llegando a la literatura. Dice, los INCOM carecen de todavía fuerza normativa. No carecen. Los INCOM han sufrido sucesivos cambios, modificaciones para adaptarse a los cambios tampoco. ¿La zona geográfica es un factor en que impide la formulación? No. Dice, ¿no? La zona geográfica es un factor que impide la formulación de un contrato comercial a menos que utilice el INCOTEM en el idioma de los aplicados. A ver, aquí nos habla de la parte geográfica. Aquí nos habla que habla de la acrónima. ¿Con quién vamos a quedar? ¿Tendríamos a los dos o solo a uno? Mira, si nosotros pasamos esta parte, también tenemos que hablar un poco de la geografía, ¿no? Por aquí está, si me equivoco, hablando de la geografía. Entonces, ¿esta geografía de qué habla? ¿De qué nos puede hablar la geografía? No, dice cotidiano, constante a nivel mundial para que para sea aplicado contrato determinado. Este deberá especificar así, ¿no? Pero no tenemos aquí algo más que nos brinda, algo de información que nos brinde de acuerdo. No. Entonces, no está que nos brinda esa información de acuerdo al número D. ¿Ya? No nos brinda. ¿Ya? Muy bien. Por lo tanto, aquí solamente va a funcionar, vamos a ver, ¿no? Dice, la zona geográfica es un factor que impide. Pero la pregunta ¿es incorrecto? No, es incorrecto. Esto sería incorrecto, porque no tendría que impedir. Hacia esa zona geográfica tendríamos que llegar. Bien. En el texto, el término implicado significa, el término implicado. ¿Qué es el término implicado? Comerciantes. Muy bien, ¿no? Comerciante. Comerciante. Muy bien. Bien, el tiempo nos va ganando. Voy a pasar a la última asistencia. Ahí cerrando. A ver, vamos a ver aquí. A ver, con Arroyo ha llegado. Clemente, Colán, Domínguez, Fernández, Jara, León, Lescano, Malco, Méndez, Monteverde, Paucar, Navarro, Nieto, Malaca, Nieto Malaca. Núñez, es de Núñez Rojas. Santa Cruz, Sota, Suárez, Tafur, Tutacano y Segarra. No han llegado, ¿no? Bien, no han llegado. No. Bien, entonces vamos a ver. Bien, chicos, si nosotros podemos leer este texto, la siguiente ya parece que va a ser bastante amplio y no vamos a llegar. ¿No? Bien. Entonces la lectura es así, ¿no? Leerle pausado, despacio y entendiendo y resaltando.
Por algo, por ejemplo, nos mandan esta palabrita resaltada. Este ya es una clásica que nos envían, ¿no? Porque nos van a preguntar sobre qué cosa tiene que ver esta palabrita dentro del texto. Ya, por eso el texto 4 se refiere desde la cuarta o quinta década. El hombre presenta una disminución paulatinamente de testosterona, hormona estimulante del deseo y la potencia sexual, del crecimiento de la masa muscular, así como de los huesos. ¿A qué nos está hablando aquí? Hay un problema. Habla de un problema de la testosterona. ¿No? Ese es un problema. De eso nos habla. Muy bien, chicos, estoy cerrando. Van a ir a su práctica, por favor. Está en la plataforma, se va a activar al cerrarse.